La primera clase trató sobre las características del circuito eléctrico, ¿no? Vamos a ver hoy los elementos activos y pasivos, ¿no? Y los semiconductores que componen a los circuitos que ustedes van a examinar mediante los planos, ¿no? Aunque ya ustedes en su primera investigación, ya ustedes obtuvieron la simbología, las funciones y la aplicación de cada elemento activo y pasivo, ¿no? Elementos activos y pasivos. Ya el circuito eléctrico está formado de elementos activos y elementos pasivos. Quiero concretar que los elementos activos son aquellos que te proporcionan energía, ¿no? Aunque en la página web aparece que también se denomina elementos activos a los semiconductores, ¿no? Pero tenemos que tomar en cuenta que los semiconductores van a tener, los dispositivos semiconductores tienen estados de operación. Entre ellos tenemos, entre los estados de operación de los dispositivos semiconductores, está también la región activa, ¿no? Supongo que por eso ellos en esas páginas web denominan que son elementos activos los semiconductores. Pero según el concepto que tengo se le dice elementos activos a aquellos que proporcionan energía eléctrica a una red. Por ejemplo, fuentes de voltaje o fuentes de corriente, ¿no? Que son las que impulsan a los electrones a que circulen por los elementos o dispositivos eléctricos o electrónicos. A su vez, los elementos activos se clasifican en dos tipos. Los tipos de corriente continua, denotados con las siglas CC, DC o CD en inglés, ¿no? Tenemos corriente continua o corriente directa. Son las siglas que tenemos aquí presentadas. Y tenemos la de corriente alterna, que, bueno, la corriente continua se denomina aquellos tipos de fuentes que la señal, su señal es una línea, ¿sí? Es una línea invariante con el tiempo. En cambio, lo de corriente alterna son aquellos cuyas señales cambian, ¿sí? En dos valores, valor positivo o un valor negativo, ¿no? Ajá, y tienen las siglas siguientes, CA y AC. Se representa en las figuras, en las siguientes figuras, la fuente de voltaje y de corriente, ¿no? Las fuentes de voltaje se denota con la polaridad más menos y las fuentes de corriente por una flecha. Sí, aquí tenemos la fuente positivo negativo, es una fuente de voltaje. Esta es una de las tantas simbologías que tiene. Tenemos en el otro extremo, en el lado derecho, tenemos una fuente de corriente con una corriente y su S. Pero esta es una parte, ya ustedes la conocen, ¿no? Que ustedes hicieron su investigación. Existe otra gran simbología, ¿no? Aquí podemos observar, estas son fuentes de corriente directa. La tenemos en esta forma circular con las probabilidades más menos, o la tenemos representada mediante unas rectas, unos segmentos de recta que son una grande y una pequeña, donde la grande, para esta representa una batería, un acumulador. Tenemos aquí 3 barras largas y 3 barras pequeñas. La barra superior es la positiva y la barra inferior va a ser la negativa. Esta fuente de corriente directa tiene 12 voltios. Y tenemos en el otro extremo tenemos una fuente de voltaje, pero de manera alterna, ¿no? Hay casos donde se colocan la forma sinusoidal, que es la señal que nos suministra la compañía eléctrica. Esta es la forma de esa onda, de esa señal. Esta es una fuente de voltaje de corriente alterna, pero también esa misma simbología también se utiliza para las corrientes alternas, ¿no? Con esa misma señal. Ese es el caso de corriente directa y corriente alterna, ¿no? Pero en la corriente, también en la simbología más menos que tenemos en la primera figura,
del lado izquierdo también se utiliza para corrientes externas, ¿no? Especialmente en los circuitos de la red eléctrica. Pero existen otros tipos de fuentes, que son las fuentes controladas. Estas fuentes, las primeras fuentes que hemos denotado, se utilizan como fuentes ideales porque son modelos que se aplican para el estudio de los circuitos. Y también es el mismo simbología para las fuentes independientes, ¿no? Las fuentes independientes son aquellas que no importa la corriente que circule a través de ella va a tener siempre su valor de fuente, siempre va a ser el mismo. Siempre va a ser, para todo tiempo, va a ser el mismo voltaje. No es afectada por ningún elemento del circuito. En cambio, las que tenemos siguientes, las 4 modelos que tenemos aquí, son fuentes dependientes o controladas. Esta simbología se utiliza para dispositivos electrónicos. Tenemos 4 tipos. Tenemos la primera sería la fuente de voltaje, usted ve que tiene polaridad más o menos, y está representada por un romboide, ¿sí? Para todo, esa es la simbología para las fuentes controladas. O se ve que tiene la polaridad más o menos, entonces esta es una fuente de voltaje. Pero esta fuente de voltaje, su función fuente, o sea, su valor, su magnitud, está definida por una mu. A veces aparece mu, la letra mu, o aparece alfa. Ese alfa es un parámetro de esa fuente de voltaje controlada por voltaje. O sea, ve que el mu está acompañado con el voltaje, porque es una fuente de voltaje controlada por voltaje. Donde el mu o el alfa, depende cómo lo coloque, qué simbología se le coloque, es un parámetro adimensional, o sea, que es un número. No tiene unidad, es un número. ¿Sí? Este que tenemos aquí, este mío que tenemos aquí. Ajá, esta es una fuente de voltaje controlada por voltaje. En el segundo caso tenemos otra fuente de voltaje, o se ve la polaridad más menos, tiene más menos la polaridad. Esta fuente de voltaje, ¿verdad? Su función fuente está controlada ¿por qué? Por una corriente. La corriente I. Para que, si esto es una corriente I, para que esto me dé voltaje, debo multiplicarlo por R. R es el parámetro de este tipo de fuente controlada por corriente. ¿Por qué? Porque resistencia por corriente me va a dar voltaje, que es el valor de la función fuente, ¿no? Entonces, R es un valor resistivo en unidades de ohmio. Entonces, aquí tenemos la fuente de voltaje controlada por corriente. Aquí en las 2 siguientes tenemos la fuente, observen que es una flecha, entonces son fuentes de corriente, ambas son fuentes de corriente, pero tiene la particularidad de que la función fuente de estas fuentes de corriente está controlada por un parámetro G. O sea, el G es el parámetro que multiplica a la variable controladora. La variable controladora es voltaje. Para que, como es justo una fuente de corriente, para que me dé corriente, debe estar multiplicado por G, que es la conductancia. La conductancia es el inverso de la resistencia. Conductancia por voltaje me va a dar corriente. Entonces, el valor G es un valor en unidades de Siemens, o anteriormente se denominaba mho o 1 a la menos 1 porque es el inverso de la resistencia. Ok, esta es la fuente de corriente controlada por voltaje. Esta sería la F. Bueno, aquí abajo aparece las nomenclaturas. El C es la fuente de corriente controlada por voltaje. Es esta que tenemos aquí. Esta. La cuarta sería una fuente de corriente controlada por corriente, donde la variable controladora, que es la corriente, va a estar multiplicada por la letra beta. Beta es un valor adimensional, es decir, son adimensionales alfa y mu, y beta, ¿sí? A veces aparece mu, aparece alfa para la fuente de voltaje controlada por voltaje. Estos valores son adimensionales, es decir, es un número. Entonces aquí tenemos estas 4 fuentes.
Estas 4 modelos, ¿verdad? Se utilizan en los circuitos para analizar, ya sea en el caso de una fuente controlada por corriente, fuente controlada por corriente, que sería esta, ¿sí? Esta se utiliza para transistores. Esta se sustituye el transistor en el circuito eléctrico, pero ustedes no lo van a hacer. Es para la gente de electrónica y eléctrica que ven estas, a mayor profundidad estos tipos de, de componentes. Este tipo de fuente representa a un transistor, ¿no? Este representa el transistor, que generalmente es de la fórmula, ¿sí? Tenemos uno de los casos, ¿no? Tenemos este caso. Ya ustedes deben saber qué tipo de transistor es este. El del transistor, donde tiene las flechas saliendo del transistor, es el BJT, tipo, ese es NPN, y el que tiene la flecha hacia adentro es PNP. ¿Sí? Esta simbología se utiliza para analizar los circuitos, los dispositivos electrónicos, transistores. Y tenemos el otro componente que se trabaja también para electrónica, para circuitos semiconductores. Tenemos las fuentes de voltaje controlada por voltaje, que es que tenemos la primera parte, este modelo se sustituye a un dispositivo denominado amplificador operacional, ¿no? Que es esta simbología que tienen aquí, presentada por un triángulo. Tiene una entrada, tiene 2 entradas, una entrada positiva y una entrada negativa. ¿Sí? Que este es el amplificador operacional. Esta simbología me va a representar a este dispositivo, ¿no? Bueno, generalmente se le coloca más adentro del triángulo, ¿no? Más o menos. Que es el amplificador operacional. Estos tipos de fuentes dependientes son utilizadas para esos dispositivos electrónicos. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen una pregunta? Bueno, vamos a continuar. En los elementos pasivos. Entre los elementos pasivos tenemos, son aquellos que toman energía eléctrica para transformarla en otro tipo de energía. Es decir, supongamos la resistencia toma la energía eléctrica y la convierte en calor. O acumularla en forma de campo eléctrico, como es el condensador, o campo magnético, como es la bobina. También se dice que es elemento pasivo aquel que no puede tener más energía que la que tenía previamente, siendo suministrada a este por el resto del circuito. ¿Sí? Es decir, él no genera energía y la toma de otro. Ese es nuestro concepto de elementos pasivos. Aquí tenemos las resistencias, ¿sí? Varios tipos de resistencias que hay. Esta es su simbología. Recuerden, la resistencia va variando a medida que va aumentando su tamaño, más potencia soporta. Tenemos dos tipos de resistencia, son de composición de carbón, resistencias de alambre. El condensador, ¿no? Que es el que transforma la energía eléctrica en campo eléctrico. Tenemos diferentes tipos. Es aquel que recibe la energía y la almacena. La manera de liberar esa energía que tiene él es produciéndole, o sea, colocando una resistencia o produciéndole un contacto de manera que pueda liberar esa energía que él contiene, porque si se carga, él mantiene esa carga hasta que haya un cambio de estado. ¿Sí? La fórmula del condensador es Q igual a carga por voltaje. Entonces aquí nos dice que provoca un campo eléctrico en el dieléctrico. ¿Por qué? Porque hay diferentes tipos de condensadores y como vieron ustedes en física,
el condensador se le coloca un dieléctrico, material dieléctrico, ¿para qué? Para aumentar su capacitancia. Entonces esta energía la acumula, y aquí tenemos generalmente en un condensador plano hay exceso de carga, una placa ambas placas se cargan iguales, ¿no? Una es la positiva y la otra es la negativa, por eso dice que una placa se carga y la otra tiene un déficit, porque una está encargada positivamente y el déficit porque tiene menos electrones, y la otra se carga negativa de electrones de la misma carga, ambas placas. Cuando el condensador se descarga, se produce un equilibrio de carga en las placas y se estabiliza el condensador. Esta es su simbología. Tenemos esta simbología es porque hay condensadores que tienen en su carcasa, aparece positivo o negativo, ¿no? Entonces, se le coloca en el diagrama del circuito, se le coloca su positivo, que indica que es la franja recta, y la curva, que es el negativo, ¿no? O también tenemos, generalmente también se utiliza esta simbología para el condensador de placas paralelas, ¿eh? Y se le coloca sin polaridad. La bobina es el elemento que acumula energía eléctrica en forma de campo magnético oponente, sea de corriente variable en el tiempo. La energía se acumula durante una parte del ciclo en el elemento y durante la otra parte del ciclo se devuelve, ¿no? Porque la bobina trabaja con corriente alterna. Sí, hay que ver un cambio en la señal para que la bobina se pueda cargar y descargar, ¿no? Por eso es que generalmente cuando estamos con corriente directa, se coloca la bobina con una resistencia de manera que pueda lograr ese cambio esa variación de corriente para que se cargue y se descargue. Y durante la otra parte del ciclo se devuelve a la señal. Cuando el inductor se desconecta de la fuente, el campo magnético desaparece, no como el condensador lo mantiene. Y por tanto no hay energía acumulada en el elemento. Sí, es la gran diferencia también entre el condensador y la bobina. Aquí se muestra su símbolo y análogamente en la bobina también se le agrega, en este caso, un núcleo para aumentar su inductancia. Es un núcleo de ferrita o hierro dulce. También existen, así como en las resistencias, los condensadores y la bobina, existen elementos fijos y elementos variables, ¿no? Aquí observamos que los dos primeros son fijos, uno sin núcleo, uno con núcleo, y los dos restantes son variables, ¿no? Que tienen tres terminales, de manera que nosotros podemos ejercer sobre su inductancia. Del otro extremo, ¿no? Observamos diferentes presentaciones de bobinas, ¿no? Una gran variedad de bobinas. Esto no se ve en los planos, ¿no? Solamente en el plano vamos a trabajar con simetría. Todos los dispositivos que consumen energía eléctrica deben tener una resistencia, también llamado resistor, en el circuito que lo representa. La resistencia describe la tendencia de un material para impedir el flujo de carga eléctrica a través de él. ¿Por qué le coloqué esto? Porque todo elemento se representa en un plano con una resistencia, porque el condensador, la bobina y, claro, y la resistencia tiene ese elemento que disipa energía. Lo que pasa es que cuando nos hacemos nuestros estudios, no tomamos en cuenta eso, lo idealizamos, se lo ponemos como un modelo matemático. Eso es lo que hacemos también en nuestros planos. Sí, aquí le coloqué una de las tantas circuitos que ustedes van a ver. Observen que las resistencias, nuestro circuito está formado de resistencias y una fuente de poder. La fuente de poder es el elemento activo, y los elementos resistivos son nuestros elementos pasivos. ¿Tiene alguna pregunta? Continuamos. No, profe. Ok, aquí tenemos otro. ¿Sí? Vamos a ver, hay infinidad de planos, hay infinidad de circuitos, y también podemos ver otros circuitos
con dos elementos activos que son las fuentes de poder, una de 6 voltios de corriente directa y otra de 40 voltios de corriente directa. Observen que si fuera corriente alterna, nos representarían con una señal alterna en el círculo, o la función fuente, en vez de 40 voltios, aparece una función senoidal, ya sea seno o coseno. Cuando aparece esa señal, es que estamos trabajando con un circuito alterno, con señal alterna. Este circuito es con una señal de corriente directa. Eso es lo que nos va a ayudar, la simbología nos va a ayudar a ubicar qué tipo de señal que estamos trabajando en nuestro plano. Aquí tenemos los elementos pasivos, resistencias, juegos de resistencia de 4, de 6, de 30, de 10, de 25, ¿no? Con su respectiva simbología, tenemos nuestro diagrama. En el próximo tema vamos a hablar de los diferentes diagramas que podemos encontrar. Aquí le coloqué este plano para que observen que todo plano va a tener circuito eléctrico o electrónico, va a tener una fuente de poder, ¿no? Que aquí tenemos una fuente de poder, pero está también completada nuestro sistema con interruptores, una bombilla con un elemento pasivo, tenemos un termostato, tenemos un reloj, tenemos un motor ventilador, tenemos un bimetálico, tenemos resistencia de hielo, ¿sí? Observen, en la simbología son resistencias. También tenemos un térmico, que son unas plaquitas. Tenemos otro motor, pero es un motor compresor. Y tenemos un relé, ¿no? Que es un dispositivo con bobinas. ¿Sí? Tenemos una gran variedad de componentes que podemos encontrar en un diagrama o un plano. En semiconductor, es un material que posee, sí, ya sabemos que hay tres tipos de materiales, ¿no? Material conductor, material aislante y material semiconductor, ¿no? Pues su nombre se clasifica también, hay una manera de clasificar los materiales, ¿no? Los materiales se clasifican según cómo permiten el paso de corriente. Si el paso de corriente es mayor, ¿no? Es un conductor. Entre ellos tenemos los metales, ¿no? Como si impiden el paso de la corriente, es un aislante. Y en el rango de pasa y no deja pasar, tenemos los semiconductores, ¿no? Son materiales que poseen un nivel de conductividad sobre o algún punto entre los extremos de un aislante y un conductor, ¿no? Está en el medio. Ya sabemos que los aislantes son los que nos protegen de los pasos de corriente, ¿no? Como la goma, el plástico, la madera, entre ellos, ¿no? Entonces, en los semiconductores tenemos dos tipos. Tenemos el silicio, denominado con la letra SI, químicamente, y el germanio, denotado con la letra GI. Esos son los dos tipos de materiales semiconductores que utilizamos. Con la salvedad de que el silicio es más utilizado porque es el más económico, es que más se encuentra en la Tierra. El átomo de silicio tiene 14 electrones y varias órbitas. En cambio, el de germanio tiene 32 electrones químicamente, ¿no? Ambos tienen, al hacer el análisis que ustedes vieron en química, en su última capa de valencia ambos materiales tienen 4 electrones en su órbita exterior, la más exterior. Esos son el número, ese es lo que se denomina la valencia de la sustancia. El número de electrones en la órbita de valencia es clave para la conductividad eléctrica, ¿sí? También este es otro modo de clasificar los materiales, ¿no? Con el electrón de valencia. Ay, perdón, no lo coloqué. Y le quiere decir que para los conductores, en la última capa, ¿sí? Tiene un electrón para los conductores. Para los aislantes tienen 8 en su última capa de órbita
de electrones, ¿no? Es decir, la valencia del semiconductor tiene 4, pero viendo un cristal de semiconductor, ¿sí? Estas son unas representaciones de un átomo de semiconductores, ¿no? Observamos que si cada átomo del silicio, del germanio, tiene 4 electrones en su última capa, viéndolo en forma de cristal, cada átomo va a tener 8 electrones en su última capa, ¿no? Es decir, que el electrón, el semiconductor, es como si fuera un semiconductor, ¿sí? Químicamente estable, ¿no? Es un semiconductor porque tiene 8, aunque cada átomo tiene 4, ¿sí? Pero al integrarlo, o sea, en forma molecular, observamos que tiene, ¿sí? Que tiene cada átomo tiene 8, que es el indicativo de un material aislante. ¿Qué se hace? Químicamente se trata estos materiales, tanto el silicio como el germanio, se trata con otras sustancias que tienen para formar un material denominado material E. ¿Sí? Para el material E. Entonces se le agrega otra sustancia que tiene ¿qué condición? Tiene 5 electrones en su última capa. Es decir, que su valencia es 5. Se le agrega al semiconductor y se produce ese material N químicamente. ¿Por qué se hace esto? Para que, como tenía 8 electrones en su última capa, para cada átomo, se le agrega esta sustancia. ¿Para qué? Para crear ese material N, para que tenga mayor conductividad. Este ion, este átomo, pasa a ser ion, pero ion negativo, ¿no? Porque ya va a ser cargado negativamente. También ese proceso se hace con otras sustancias que tiene 3 electrones en su última capa, se le agrega al cristal del semiconductor y se produce el material P. Este material P va a tener entonces una deficiencia de electrones, es decir, que este va a ser material positivo y el material N va a ser material negativo, ¿no? Es decir, que el material N está mayormente cargado de electrones. En cambio, el material P tiene una deficiencia de electrones. Al crear estos materiales, para que tengan mayor construcción, se crea ¿sí? Este dispositivo que tenemos aquí, que fue el primero que se creó, que fue el diodo. El diodo es la unión de un material P y un material N, y se produce este dispositivo que tenemos aquí, su simbología y sus diferentes tipos de representaciones, ¿no? Aparecen este tipo de presentaciones, y de ahí, a partir de ese material P y N, se crearon sus siguientes materiales, ¿no? Ok, entonces, ya ustedes investigaron sobre ello. Sobre nosotros, no es una clase de electrónica, sino solamente comentándole los diferentes tipos que vamos a trabajar, ¿no? Que vamos a encontrar en los circuitos electrónicos, ¿no? ¿Alguna pregunta? No, profe. Sí, profe. Usted dijo que cuando son aislantes tienen 8 electrones. Sí. Y cuando son semiconductores tienen 4. Y cuando son conductores. Químicamente, los aislantes tienen 8 electrones en su última capa, los átomos, cada átomo. ¿Sí? Aquí hay la particularidad de que cada átomo de silicio o de germanio tiene 4. Pero cuando se está formando el cristal, si tú analizas cada átomo va a tener 8. Entonces, químicamente es un material aislante. Químicamente. Por eso que se le agrega esos materiales que se le llaman, al agregar sustancias al cristal puro de silicio o de germanio, estas se llaman impurezas, ¿no? Se le agrega una impureza
pentavalente para crear el material N y una impureza trivalente para crear el material P. ¿Sí? ¿Para qué hacen eso? Vale. Para que el material tenga una mejor conducción de la corriente. Él por sí lo tiene, ¿no? Pero esto mejora hacerlo. Bueno, ya ustedes ven como la electrónica avanzada, ¿no? Debido a este tratamiento químico que se le da al cristal de silicio o de germanio. ¿Sí? Vale, profe, gracias. Ajá. ¿Otra pregunta? Yo por ahora no. Ok, entonces la dejamos hasta aquí. Sí, sí, para ver la próxima semana, a ver si vemos los otros tipos de los diagramas, los diferentes diagramas que vamos a trabajar.